Buenos días para todos. ¿Sí me están escuchando? Sí. Buenos días. Buenos días, sí, señor. Ok, gracias. Bueno, entonces damos inicio a la sesión del día de hoy, 2 de septiembre, del curso Supervisión de Proyectos de Infraestructura Vial. Entonces los dejo aquí con el ingeniero Humberto Echavarría, pues, ya que iniciamos un poquito tarde. Gracias. Bueno, nuevamente buenos días para todos. Tenemos algunos inconvenientes, como les había comentado, pero bueno, ya lo superamos. Todo es cuestión de tiempo. Entonces, vamos a continuar con nuestras charlas. La vez pasada vimos el tema de la ley 1474 de 2011, el Estatuto Anticorrupción. Pues no, me gustaría que hiciera un comentario. Este estatuto tiene varios aspectos importantes de acuerdo a lo que miramos y aplica pues también para otras leyes como es el Código eh, Penal. Eh, Incluye, como yo les comentaba la vez pasada, y de pronto si alguno le da una mirada a esta ley, está control interno, también tiene algunos apartes para fortalecer. El propósito del estatuto es fortalecer el tema del control de la corrupción, que digamos que a veces uno dice, como yo lo estaba comentando, pues no lo vemos tan evidente, aunque la ley como tal tiene aspectos muy interesantes. También aplica a algunas modificaciones y endurecimiento de penas en lo que tiene que ver con el tema disciplinario. Entonces, para su momento era el Código Único Disciplinario, la ley 734 de 2000. Actualmente, como les comentaba, pues está la ley 1952, que es el Código General Disciplinario. El anterior era el Código Único. Bueno, y los dos, digamos que el artículo 80 hasta el 96, más o menos, ahí es donde aplica pues el tema de la supervisión. Entonces, no sé si alguno quiere hacer un comentario, sobre todo en dos artículos en los cuales nos detuvimos a hacer un análisis. Este análisis nunca lo he visto que lo hagan los abogados porque obviamente este es un tema de experiencia y cuando nosotros nos dan, digamos, alguna capacitación, algún diplomado, muchos que hemos hecho a través de las universidades, pues ninguno tiene esa experticia y el propósito del curso precisamente es mostrar cosas que las conocemos en el IPIAS y son para el IPIAS. Entonces, no sé si a alguno le gustaría hacer algún comentario de lo que recuerde en ese sentido. Como les comento, ese artículo 83 que es el que define, pues es la ley que prácticamente define en realidad lo que es supervisión e interventoría en relación con el entendimiento claro, porque en la ley 80 hacen menciones, digamos que muy generales respecto a la responsabilidad el seguimiento a la ejecución de los proyectos, y la ley 1150 no lo toca, pero la ley 1474 por el tema que les comento, sí. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto de eso o alguna observación, porque a veces no tenemos tiempo para hacerlo en desarrollo de los temas. ¿Sí me están oyendo? Sí, señor. Ah, bueno, alguien que se anime. Yo sé que si tomamos esto como si fuéramos aprendices o estudiantes, pues grave, porque esto es un asunto de trabajo y el tiempo que yo le he dedicado a esto, espero que lo veamos correspondido un poco en la asimilación ustedes del tema. Yo sé que eso es imposible pretender que todo el mundo tenga el mismo compromiso, pero por lo menos que se mencione algo. Entonces, no sé, si alguien quiere levantar la mano, hay que levantársela de manera democrática.
Bueno, de pronto Carlos Andrés me podría hablar algo sobre este tema, algún comentario si lo tiene. ¿Sobre cuál tema? No, 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 pero grave. Bueno, el siguiente, pues sobre el tema que estamos tratando, la que vimos la vez pasada, ley 1474 de 2011, estaba haciendo un poco ese énfasis en el tema que se desarrolló principalmente en los artículos 83 y 86. El primero es el que define la supervisión y la interventoría y el segundo es el que tiene que ver con el tema de los procedimientos administrativos. No sé, pues indicando si quieren hacer algún comentario o alguna otra cosa que quieran comentar. Pues yo personalmente he hecho dos sancionatorios, no llevo mucho en la entidad desde agosto Sí, y no han prosperado. listo. Uno porque lo radiqué en octubre del 2024 y hasta ahorita están haciendo correcciones al formato. Sí, yo soy Y el que hago las observaciones sobre ese tema. Pero bueno, esto es un aprendizaje de todos, ¿cierto? Bueno, continúe. eh, pues ojalá prospere uno. Ahorita tengo citación, ahorita uno el 4 de septiembre, de ahorita el jueves. Sí. Y pues es que el interventor no ha entregado informes, digamos, los rendimientos financieros, los cierres de cuentas, informes finales, Ujú. y pues ya hace más de año y medio que terminó ese contrato. O sea, Ujú. y lo otro, el tema es que están vigencias expiradas. Muy, Entonces, pues, muy, muy grave todo. Muy grave todo. Bueno, ok. Entonces vamos a continuar hoy eh, con el tema. Ya vamos a introducirnos un poquito más en el tema de, de inducir más al aspecto ya específico de la supervisión. Todo lo que hemos visto indudablemente tiene que ver con el conocimiento que se debe tener y el entendimiento de cómo funciona la entidad y pues las leyes que rigen el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. ¿Están viendo la presentación? no, señor. ¿Sí? No, yo no veo nada. No, señor. Bueno, ahora sí la están viendo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, me encanta eso. Bueno, entonces vamos a continuar hoy. Hoy vamos a adelantar sobre el tema de esto, el manual de contratación. Entonces, el manual de contratación, eh, digamos, el instituto lo adoptó en el 2015. Eh, Durante el 94 que inició el instituto con el tema de su funcionamiento, pues todo se manejó a nivel como yo les he comentado muchas veces, a nivel de resoluciones. Y entonces ya en el 2015, por razón de la exigencia más específica del decreto 1082 de 2015. Voy a hacer una mención de los decretos solamente por recorderis. Teníamos el decreto 734 de 2012, que fue el decreto reglamentario, el primero que sacó a esa dimensión reglamentario sobre el Estatuto General de la Contratación Estatal, y luego el decreto 1510 de 2013. Y finalmente el decreto 1082 que recoge estos anteriores, realmente no le hizo mayor modificación en algunos aspectos, sino que lo consolidó. Entonces, en este tenemos el tema del manual de contratación y dice que las entidades deben contar con un manual de contratación que debe cumplir con los lineamientos
de Colombia Compra Eficiente. Entonces, este manual prácticamente es el desarrollo de todo el tema que hemos venido, solo que es aplicado ya a un manual en lo que tiene que ver con las tres fases de los proyectos, que es la precontractual, contractual y postcontractual. Básicamente aquí se consolida, veremos algunos aspectos que son importantes que se tengan en cuenta para, digamos, el entendimiento por una parte. Algunos de ustedes seguramente podrán estar en procesos de selección contractuales y otros en tema de la supervisión a través de las unidades ejecutoras, lo mismo que en las direcciones territoriales, con el tema de los procesos de selección, eh, sobre todo para que veamos, el propósito es ver de manera, digamos, secuencial todo lo que refiere al tema de la misionalidad del instituto que refiere precisamente a través de la ley 80, que es la ley que nos inicia con el tema de la contratación estatal. Anteriormente, como yo les dije a ustedes, teníamos el decreto 222 de 1983. Entonces, el manual de contratación fue adoptado, como les comenté, por resolución 1676 de 2015. Entonces, digamos que en el tema del acto administrativo que lo expide, pues ya lo hemos mencionado también, están las normas y decretos que permiten al director general expedir la resolución para adoptar el manual. En este caso está la Constitución Política, artículos 209 y 211, lo mismo que las leyes que hemos visto, la ley 80, la ley 1150, la ley 1474. Estas son las básicas. Aquí hay, algunas veces hemos mencionado el decreto 019 de 2012, que es el antitrámites. Este hizo unos aportes también en tema de lo que es la liquidación. Y para su momento, en el 2015, pues regía el decreto reglamentario 1513 que se los acabo de mencionar, pero en el 1082 salió en el 2015 también, entonces por eso se menciona como parte, digamos, como respuesta a la exigencia de que las entidades del Estado tengan ese manual de contratación. Entonces, nosotros cuando salió el manual de contratación en el 2015, pues algunos en las unidades ejecutoras lo leímos y le hicimos algunas observaciones, pero pues ocurrieron 8 años, un poquito más de 8 años, y se adoptó ya el manual ajustado, digamos que el nuevo manual, si se quiere, mediante la resolución 3990 del 2 de noviembre de 2023. Entonces, digamos que en términos generales, se vive también como los manuales y la misma ley en capítulos. Empieza con disposiciones generales, entonces hace referencia a, a que los servidores públicos o contratistas del instituto que participan o intervienen en los procesos de selección de compra pública y gestión contractual de la entidad para adquisición de bienes, servicios y otras necesidades. Esto habla lo hemos referido siempre, el plan anual de adquisiciones, que es el plan de compras. Naturaleza del INVIAS, pues el INVIAS fue creado mediante decreto 2171 de 1992, esto lo hemos hablado muchas veces. Es una entidad adscrita al Ministerio de Obras Públicas y obviamente tiene autonomía propia, persona jurídica. Nosotros, digamos, en todo el desarrollo que lo hemos hecho es simplemente un recorderis de lo que contempla el manual de contratación en este sentido. Los términos y definiciones, pues obviamente son los contemplados en el decreto 1085 de 82 de 2015, y los términos son los entendidos normalmente en las definiciones, y los que no estén incluidos como tal en el manual, entonces son entendidos de acuerdo a su definición natural, denomina así. Viene la competencia en materia contractual, entonces ya lo hemos visto, esto facilita, digamos, el desarrollo del tema. Entonces tenemos el artículo 12 de la ley 80 y el artículo, dice modificado por el artículo 15 de la ley 1150-2017, en donde se atribuyen las facultades a los jefes de las entidades para delegar las funciones, teniendo en cuenta que obviamente el director no tiene, digamos, esa posibilidad de tener o de atender todas las obligaciones de la entidad. Entonces,
esta entidad es bastante grande. Por eso, digamos que se faculta a través de estas leyes y de lo que ya hemos hablado en relación con el poder expedir las resoluciones para el funcionamiento adecuado de la entidad. Tenemos régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones y conflicto de intereses. La contratación en el INVIAS estará sujeta al régimen legal de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, conflictos de intereses previsto en la Constitución y la ley. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos apegados a la norma y a la ley, y pues el manual de contratación lo que hace es reiterar esas obligaciones que tenemos y que las conocemos a través de estas charlas que hemos tenido. Entonces, como me parece a mí que lo importante en esto es pues entender de manera secuencial de acuerdo al desarrollo que hemos hecho, porque normalmente en las charlas que se dan a veces son aislados los temas y como que no los concatenamos adecuadamente para entender, digamos, cómo es que funciona una entidad como el Instituto Nacional de Vías. Como quiera que el Instituto Nacional de Vías es un establecimiento público del orden nacional, como lo habíamos comentado ya, con personería jurídica. Entonces, mencionan que conformidad con el artículo 2 de la ley 80 de 1993, recordemos que es la que indica cuáles son las entidades que pueden realizar o aplicar el Estatuto General de la Contratación Estatal, lo que nos permite realizar tanto la contratación como el seguimiento adecuado y las responsabilidades que se tienen en este sentido. Tenemos administración, publicación y archivo de los documentos. Aquí aplica pues lo que es el decreto 594, la ley 594, que es la ley de archivo. Entonces, a ver si cerramos micrófonos, por favor. No viene nada, no trae el informe. Bueno, les recomiendo que cerremos los micrófonos porque interrupción, desconcentración, y pues hemos perdido un poco de tiempo. Yo creo que nos toca acelerar un poquito para poder cubrir todo el tema que se busca, que es, digamos, una visión, digamos, muy cercana, porque lo que se ha evidenciado siempre es que no nos gusta leer, y yo hago insistencia en eso y lo repito muchísimas veces. Y eso es a todos los niveles. Los interventores, al interior del instituto, muchísima gente no es muy de eso, tal vez porque en el colegio no nos acostumbraron muy bien al tema de la lectura. Bueno, tenemos también el 1.9, plazos estimados precontractuales para la gestión de los procesos respecto a su modalidad y los términos de ley. Recordemos que eso lo miramos en la ley 1150, que es la que trae el proceso de selección. La ley 80 no contemplaba ese aspecto. No sé, pues, decir que se les olvidó, pero recordemos que la ley 1150 es de 2007, o sea, 14 años después. Entonces indica que para dar cumplimiento a los principios de planeación, la subdivisión de estructuración de proyectos y las unidades ejecutoras, según corresponde, deberán tener en cuenta los siguientes plazos estimados para radicarlas en la subdivisión de procesos de selección contractuales o la que se encuentre delegada para el proceso respectivo, documentación requerida para adelantar sus procesos de contratación. Esto ya lo habíamos visto, simplemente, vuelvo, repito, es afianzar a través de este manual de contratación el procedimiento que se hace. Entonces, de acuerdo a la estructura que tenemos mediante el decreto 1292 de 2021, entonces tenemos que la subdivisión de estructuración es la que se encarga de este tema, en coordinación con las unidades ejecutoras y quienes tienen la responsabilidad de realizar el proceso de selección como tal, pues es la subdirección de procesos de selección contractuales. Eso, digamos, es afianzamiento para que lo tengamos más claro. Entonces, aquí nos fijan unos plazos a través del manual de contratación. Estos plazos se apegan a la exigencia de norma. Digamos que para el caso de las licitaciones públicas, 3 meses anteriores a la fecha en que se tiene previsto iniciar la ejecución del contrato. Entonces, muchas veces uno escucha algunas observaciones que se realizan en relación con, yo me acuerdo hay unos compañeros de planeación
que en los diplomados hacen referencia, digamos, que no se cumple con la anualidad y que un contrato que es para 6 meses resulta que se adjudicó y se dio la orden de inicio en el 3 de diciembre, entonces, ¿hasta cuándo va? Hasta el 31 de diciembre de ese año. ¿Por qué? Pues porque no cuenta con vigencias futuras. Entonces, ¿y por qué eso? Miren que aquí hacemos un buen análisis en el sentido de que en la planeación que realiza el instituto, pues sobre todo se inicia con la etapa precontractual. Ahí es donde empiezan unos desfases que tienen incidencia directa en que nosotros podamos pensar en ejecutar los contratos en la anualidad correspondiente. Y en este caso se dan muchas situaciones que no es que sea problemas de planeación o mala planeación, como en algunos casos los mencionan, incluso pues la misma Contraloría en sus hallazgos lo evidencia de esa manera. Pero bueno, acá el punto es, mire que se dice iniciar en la fecha en que se tiene previsto iniciar la ejecución del contrato. Entonces, para las licitaciones públicas son 3 meses. Para el caso de las elecciones abreviadas, recuerde que está la menor cuantía, que depende, ya lo hemos visto, según el artículo 2 de la ley 1150. Entonces, se tienen 2 meses, concursos de méritos abiertos 2 meses, concursos de méritos con sistema de precalificación que el instituto ya no lo utiliza, pues por lo que habíamos comentado en su momento. Mire que esto tiene más tiempo. ¿Por qué? Porque es con precalificación. O sea, digamos que se hacen dos actividades. Uno, en donde se invita a hacer propuestas de requisitos habilitantes. De ahí se obtiene pues esa lista de precalificación esa lista que son 10, que se hace por sorteo. Por eso, digamos, tiene un poquito más de tiempo que el mismo concurso de méritos. Es un mes y medio más. Están los acuerdos marcos de precios, mínimo 3 meses. Los acuerdos marcos tienen que ver con el proceso de selección abreviada. Recordemos que aquellos servicios de común utilización que indica la ley. También tenemos, bueno, adquisición de grandes superficies, que un poco lo manejamos nosotros, la mínima cuantía, un día. Eso también lo indicamos de conformidad con lo que nos dice la ley 1150, porque la ley 1150 en esto es la que, digamos, lo desarrolla mejor. Y esa mínima cuantía es un proceso que es muy rápido, porque es el 10% de la menor cuantía, como lo hemos hablado. La contratación directa, mínimo una semana de anterioridad a la fecha. Ustedes saben que en esta contratación directa no hay proceso de selección, por eso se llama contratación directa. Y lo otro, pues aquí se incluyen los convenios solidarios que se ha tenido, digamos que relativamente se ha tenido éxito en el desarrollo de estos, pero yo pienso que si hay un contrato, o si un contrato al que se le inicia un procedimiento administrativo sancionatorio, pues hay que mirar qué fue lo que pasó. Y en este caso tenemos varios, y casualmente son de interventoría los convenios solidarios. Entonces, eso se ha venido revisando. En el instituto eso data del 2022. Yo lo digo porque allí he estado revisando, eh, digamos, solicitudes de inicio del procedimiento que son del año 2022. Y hay casos patéticos, yo digo, de una estructuración desastrosa en las direcciones territoriales. Hablo en general, pero obviamente es una la del punto, pero en su momento estos temas los trataremos sobre todo por el tema de lecciones aprendidas. Y pues solo para hacerles un comentario que la dirección jurídica es la que se encarga para darle alineamientos, dar conceptos, instrucciones sobre el tema de las minutas, que recordemos que existen las minutas tipo. Sin embargo, lo que yo he observado en las solicitudes de inicio del procedimiento es que estoy hablando de la mínima cuantía. El tema es que esas respuestas a la propuesta, como dicen, que se constituyen el contrato, eh, tienen algunas falencias, por no decir bastantes. Para el caso de los procesos de selección para los cuales apliquen los acuerdos comerciales, lo estamos mencionando anteriormente, debe tenerse en cuenta el tiempo indicado anteriormente para cada proceso. Puede aumentar de acuerdo con los periodos mínimos previstos en el manual o instructivo respectivo
que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. Recordemos que Colombia Compra Eficiente es la encargada, la entidad encargada de dar los lineamientos, y esto se hizo pues porque para evitar un poco esos famosos pliegos estilo sastre que llaman hechos a la medida, que se utiliza mucho en los municipios, más que todo, y, y situaciones que se han evidenciado al interior del instituto también. Entonces, tenemos en el capítulo 2 la gestión contractual. Entonces, la gestión contractual en el día como proceso para la materialización de la misión institucional se desarrolla en 3 etapas: la precontractual, contractual y postcontractual, que eso ya lo entendemos perfectamente y lo hemos mirado. Digamos que la primera etapa es la precontractual, en la cual inicia la actividad administrativa por el parte del INVIAS con la finalidad de llevar a cabo la estructuración del futuro proceso. Entonces, ese es el propósito, digamos, el fundamento de la etapa precontractual. En esta etapa es necesario desarrollar 3 fases. La primera fase comprende la detección de la necesidad, la inclusión de esta en el plan anual de adquisiciones. Todo esto lo conocen ustedes, lo estamos haciendo, es digamos, la exposición a través de lo que contiene el manual de contratación, que ya en este momento yo creo que todos o casi todos ustedes que han hecho el seguimiento, pues entienden e interpretan de mejor manera por qué está concebido el manual de contratación en lo que estamos desarrollando de esta manera, ¿cierto? La segunda fase corresponde al desarrollo de la modalidad de selección que aplique de conformidad con la legislación vigente. Entonces, la legislación vigente que se mantiene la ley 1150 de 2007 con algunas, digamos, ajustes, modificaciones que se han hecho a través de otras leyes que han surgido posteriormente, incluso pues la ley 1474, si ustedes lo recuerdan, lo mismo la ley 1882 de 2018, y digamos que este es un país de leyes, entonces lo que hay es leyes para todo. Entonces, y la tercera se refiere a la adjudicación del contrato y su perfeccionamiento. Entonces, eh, resumiendo, la etapa precontractual tiene 3 fases y termina con la adjudicación del contrato y su perfeccionamiento. Aquí prácticamente termina la etapa precontractual, para que lo tengamos en cuenta, que ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, lo último que hace la subdivisión de procesos de selección contractuales es, uno, pues la suscripción del contrato, y lo otro, la aprobación de la póliza. Recordemos que el tema de la póliza, por temas de SECOP 2, la póliza es responsabilidad de subirla por parte del contratista o la interventoría para que la entidad la pueda aprobar. Pues allí termina esa etapa. La segunda etapa es la contractual, que inicia con el cumplimiento y verificación de los requisitos de ejecución del contrato. Recordemos que esto, en su momento, cuando lo podamos ver, haremos un barrido general de las minutas de contratos de obra e interventoría. Esto para indicar cómo es que debemos hacer la gestión de la supervisión. Si logramos, digamos, si yo logro transmitirles adecuadamente a ustedes este aspecto y ustedes lo asimilan, les aseguro que los contratos van a ser un poco más exitosos, porque la verdad, no sé para ustedes, pero en la experiencia que hemos tenido, el supervisor o la supervisión tiene un grado de responsabilidad alto en el éxito que puedan tener los proyectos. Cada uno en su rol y en competencia, aplicando pues lo indicado en el artículo 83 de la ley 1474, que refiere al tema de no concurrencia de funciones. Pero lo podemos hacer. Termina con la finalización de su plazo de ejecución o expedición del acto administrativo o acuerdo de voluntades de terminación anticipada de conformidad con la normativa vigente. Entonces, la etapa contractual inicia exactamente es con la solicitud del registro presupuestal que hace la unidad ejecutora. Y una vez tenemos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se da la orden de inicio y se ejecuta el proyecto el contrato hasta llegar a la fecha de vencimiento o la suscripción de las actas de entrega y recibo definitivo.
Bueno, entonces venimos ahora, aquí hay la etapa postcontractual. Esa etapa postcontractual que no la coloqué aquí, pero corresponde a las fases del proyecto, está lo que es la liquidación. Esto es otra de las situaciones que digamos, que ha perdido vigencia, ha perdido el manejo adecuado a nivel de la supervisión, porque lo que se debe hacer en este tema siempre es ir consolidando la información que se requiere para liquidar los contratos, y en la gran mayoría de los casos que yo he visto, los supervisores se acuerdan, es cuando se vence el contrato y se empieza a hablar de la liquidación. Esto se debe hacer en desarrollo del contrato y se debe ir reuniendo esos documentos. En su momento miraremos en el manual de interventoría cómo es que debemos hacer eso, porque insisto que esto, hay gente que lleva tiempo en el instituto, varios años, y como que no lo hemos asimilado adecuadamente. A mí me extraña cuando hacen solicitudes de inicio de un procedimiento administrativo, porque los he leído en donde es porque la interventoría no entregó los documentos para la liquidación. Les cuento una cosa, que esto es responsabilidad compartida entre la interventoría y la supervisión. Hay documentos indudablemente que dependen de la gestión de interventoría, como los cierres ambiental, social, predial y sostenibilidad, que eso lo hace la interventoría ante sostenibilidad. Esto sí, ni modo que el supervisor vaya a hacerlo, pero no todos los documentos, hay otros que los vamos consolidando. Lo digo por lo que digamos que la gente que llevamos bastante experiencia en el instituto, pues hemos tenido esas fases, esos cambios también, pero la situación actual del instituto, en lo que, vuelvo a digo, yo tengo la gran ventaja del sitio en donde estoy laborando ahorita, procesos administrativos en donde detecto todo ese tipo de situaciones, y tal vez soy el único que puede hablar sobre ese tema, porque, porque tengo en este momento, hace un tiempo, me lo he evidenciado que para mí es una virtud dentro del compromiso que yo tengo con la entidad, el poder estar haciendo ese aporte a través de la labor que desempeño en este grupo de la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos. Bueno, tenemos la planeación de la contratación, en atención al principio de economía, en cuyo desarrollo está la planeación que deben cumplir las entidades estatales en sus procesos contractuales. Previo al inicio de cualquier actividad contractual, se deberá determinar la necesidad, conveniencia, oportunidad en la adquisición de la obra, bien o servicio. Esto, digamos, es parte de lo que se hace para formular el plan anual de adquisiciones, y es responsabilidad posterior de las unidades ejecutoras en relación con los proyectos que se incluyen. Recordemos que el tema del plan anual de adquisiciones es un tema que es en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, que es transversal. Todo esto lo vimos eh, para que no se me vayan a sorprender en el desarrollo de las diferentes charlas que hemos tenido, en particular el decreto 1292, que le gastamos un tiempo para entender esta parte, y también las resoluciones, en especial la 833 del 21 de marzo de 2025, que es la que nos rige actualmente. Acorde con la maduración de los proyectos establecida en el artículo 87 de la Ley 1474/2011, para adelantar los respectivos procesos de selección, se debe contar con los estudios y análisis previos, completos y suficientes que permitan determinar la viabilidad técnica, económica, socioambiental y jurídica del objeto a contratar, así como los posibles impactos que puedan llegar a tener en el proyecto, con el fin de establecer los factores que puedan afectar el proceso. Entonces, todo esto que dice ahí se refiere a unos temas que ya hemos desarrollado. No hay que confundir cuando se menciona los estudios y análisis previos. Esos estudios y análisis previos son los que se contemplan y son los que hacen parte estrictamente de la planeación de los proyectos en lo que tiene que ver con el proceso de selección. Los otros son estudios y diseños. Yo lo hago la diferencia indicando que es de consultoría. Entonces, no nos vayamos a confundir por ese lado. Y aquí parte de lo que se menciona también tiene que ver con la matriz de riesgos que está contemplada en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. Entonces, el procedimiento para la planeación de la actividad, el procedimiento de planeación de la gestión contractual inicia con la identificación de la necesidad. Ya se había mencionado anteriormente, lo reiteran, esto es para el tema del plan
anual de adquisiciones y culmina con la elaboración del pliego de condiciones teniendo en cuenta el pliego tipo. Entonces, lo que les había comentado, Colombia Compra Eficiente es la que está sacando esos pliegos tipo. Nosotros tenemos en el instituto algunas observaciones por la forma como ellos lo han estructurado, porque, digamos, no podemos abrir de una manera, de una manera grande el abanico digamos, de quienes se puedan presentar a las licitaciones en el entendido que deben llenar unos requisitos de experiencia. La ley 80, digamos, el propósito es escoger tanto al contratista como a la interventoría que sean idóneos, es decir, que garanticen el éxito de los proyectos, pero esto a medida que ha pasado el tiempo resulta que haciendo un poco más difícil de encontrar. Si hay proyectos, digamos, entre comillas, chistosos. ¿Qué significa un proyecto exitoso desde el punto de vista de la gestión de la gerencia de proyectos? Es un proyecto que se cumple dentro de la triple restricción, alcance, tiempo y presupuesto. Y esto se ha desfasado, de verdad que a mí me sorprende cosas que veo en las solicitudes de inicio del procedimiento administrativo. Yo me empapo absolutamente de todo lo que tiene que ver con el proyecto y creo que de aquí tenemos que sacar con unos buenos criterios respecto a no permitir que los contratos empiecen a prorrogarse un mes, otro mes, otros meses, otro mes, y se supone que si se prorroga por un mes es porque se tiene previsto que en ese mes se va a terminar la ejecución del contrato y no, son 3, 4, 5, 6, 7 veces que se prorroga por un mes, que decir que son 7 meses. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Elaboración del plan anual de adquisiciones. Entonces, ya aquí lo vamos a expresar más específicamente dentro de lo que habla el manual de contratación en su numeral 2.2. El plan anual de adquisiciones, que lo hemos hablado, es una herramienta de planeación. No se nos olvide este aspecto, que la planeación es donde inicia la planeación de la ejecución de los proyectos en el cumplimiento de la misionalidad de la entidad, que permite a las entidades facilitar, identificar y registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios, generando un uso racional y estratégico. Esto es lo que a veces uno piensa que no sea tan bien ese uso racional de recursos en la ejecución de los contratos. Hay de todo, uno ve de todo en la ejecución de contratos, de todo tipo de criterios y conceptos. Recordemos que nosotros dejamos en manos, porque así lo dice la ley de las interventorías, el tema del seguimiento y la toma según como esté estructurado, de decisiones técnicas en especial, que son las que más impactan. Los otros aspectos son de gestión, pero la parte técnica es la que mayor impacta. Tengo un caso de una solicitud de inicio de procedimiento de un contrato que inició con pavimento flexible y después se justificó. Esto ya lo he mencionado varias veces, se justificó cambiar el tipo de pavimento a rígido y se hizo y resulta que ese pavimento ha venido fallando. Entonces, estas son cosas que uno dice, oye, la interventoría está para digamos, apoyar a la entidad en su proceso misional y por eso se estructura con un equipo de especialistas, de expertos, pero mire que errores se dan y siempre se darán a veces por falta de un análisis más y una experticia mayor en estos proyectos que se están ejecutando. He visto 3 contratos en esa condición de pavimento rígido. Las áreas generadoras de la necesidad de contratación deberán indicar los procesos a adelantar durante la vigencia fiscal respectiva. Eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, muchas veces se desfasa por temas internos de la entidad, por trámites y gestión interna, y se terminó adjudicando un contrato que está digamos que está planeado para ejecutarse en esa vigencia y le damos orden de inicio en noviembre y obviamente se va hasta el otro año, pero es por temas de vigencias futuras, como ya lo habíamos comentado. Así deberán elaborar el plan anual de adquisiciones de conformidad con las disposiciones aplicales y los lineamientos. Vuelve a mencionar a Colombia Compra Eficiente, que realmente es, cuando se creó Colombia Compra Eficiente, dice la ley que se constituirá en la entidad rectora a nivel nacional del tema de la contratación, el cual debe contener
la lista de bienes, obras, servicios que se pretenda adquirir durante la respectiva vigencia. La elaboración del plan anual de adquisiciones obedece a un proceso ordenado, estructurado, coherente, en el que se deberá aplicar una metodología que le permita trazar objetivos y disponer de recursos para cumplirlos. Mire que todo esto que se habla es muy, muy bonito. Es muy sencillo en la lectura, pero en la realidad las cosas ya no son tan fáciles. La realidad supera la ficción como lo hemos escuchado muchas veces. Procedimiento, el numeral 221, procedimiento para elaborar y actualizar y hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones. Esto, como lo hemos hablado, está contemplado en el decreto 1082 de 2015. Recordemos que la publicación del plan anual de adquisiciones se hace a 31 de diciembre, de enero, cada vigencia, y se le pueden hacer las modificaciones que sean necesarias por obvias razones, porque hay presupuestos que se están incorporando en la entidad y por esta razón pues hay que comprometerlos. Entonces la estructuración del plan de adquisiciones debe realizarse simultáneamente con la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la entidad. Digamos que esto tiene su lógica. Entonces recordemos que están los proyectos de inversión y funcionamiento. Entonces proyectos de inversión tienen que ver con la misionalidad del instituto, los de funcionamiento son para el caso del funcionamiento interno de la entidad. Que deseen emprenderse abarcan los bienes, servicios u obras que se proyecta contratar para adecuar la prestación de servicio para el cumplimiento de las metas establecidas por la entidad. Recordemos que el tema de las metas establecidas está amarrado al Plan Nacional de Desarrollo en cada periodo presidencial. Entonces, digamos que en este periodo presidencial hemos tenido, y yo lo leí ayer, precisamente con la nominación, la postulación de la nueva directora del instituto, y se habla de 7 directores en el periodo presidencial, que digamos que esto es caótico por decirlo menos, sobre todo porque en el Plan Nacional de Desarrollo es el Instituto Nacional de Vías es básico dentro de este Plan Nacional que propone el presidente, sobre todo porque es lo de las carreteras, y esto es fundamental en el desarrollo del país. Entonces tenemos el numeral 2.3, elaboración de los estudios y documentos previos. Entonces empezamos, todo esto está contemplado, como yo les he dicho a ustedes, en el decreto 1082, pues cuando se habla de análisis del sector. Yo recuerdo que en el año 2015 casualmente, estaba prestando mis servicios en la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, hoy Subdirección de Gestión del Riesgo. Y allí, a las unidades ejecutoras en términos generales les colocaron empezar a trabajar sobre esto, y allí fue donde elaboramos el tema del análisis del sector. Y esto es un aspecto que no es que esté cambiando todos los días, ni mucho menos. Entonces, actualmente la subdivisión de estructuración de proyectos para los proyectos de infraestructura de transporte y las respectivas unidades ejecutoras en los procesos administrativos, cuando corresponda, procesos administrativos son los que tienen que ver con el funcionamiento de la entidad, ¿cierto? Cuando aquí habla de la subdivisión de estructuración, habla del proceso misional. Cuando corresponda, deberán realizar el análisis del sector económico correspondiente al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis del riesgo, dejando evidencia documental de los papeles de trabajo usados. Digamos que esto usualmente se hace. Entonces, si nosotros miramos, cuando miramos un proceso, una etapa precontractual en el proceso de selección, pues uno de los primeros documentos que se publica son precisamente estos análisis del sector que están en los estudios previos. Está estudios de mercado. Entonces, el análisis y sondeo del mercado refleja lo que, de acuerdo con las reglas de mercado, debe ser el costo de los bienes, servicios. Digamos que en términos generales hay 2 aspectos que se deben tener en cuenta en esto. Uno, que es cuando la información la reportan las direcciones territoriales, y estas lo hacen a través de los administradores viales, o en ocasiones les toca a los mismos ingenieros de la territorial hacer la cuantificación para efectos de obtener el presupuesto. Digamos que en la red terciaria se utiliza este aspecto. Incluso a mí me tocó en su momento cuando estuve en vías regionales, que hoy es que anteriormente era red terciaria. Entonces, está eso
digamos, para efectos de mantenimiento, que es otra cosa que en estructuración han confundido un poco el tema de mantenimiento, incluyendo sitios críticos, son cosas diferentes y el manejo es diferente, pero bueno, allí lo han venido uniendo. Y entonces empieza a existir el problema después de la estabilidad. Recordemos que el mantenimiento en la red primaria no aplica estabilidad, el concepto de mantenimiento, porque el mantenimiento se hace de acuerdo a una inspección visual y no se hacen estudios, en consecuencia no aplica estabilidad. Esto, nosotros los proyectos de lo que se denominaba la Ruta del Sol 2, se incluyó la construcción de la segunda calzada, terminación de la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento. Y en el mantenimiento se decía claro en el pliego de condiciones esto que le estoy comentando. Entonces, también están los estudios previos que hace parte de lo que hemos venido hablando. Entonces, los estudios de mercado en términos generales es, además de lo que está escrito ahí, la explicación más específica en lo que se hace, es lo que les estoy comentando, que es concordante con lo indicado en este numeral 232. Numeral 233, estudios previos. La elaboración de los estudios previos y análisis previos es responsabilidad de la subdirección de estructuración. Esto es importante que resaltarlo. La elaboración de los estudios previos y análisis previos es responsabilidad de la subdirección de estructuración de proyectos para los casos de obras de infraestructura de transporte. Y la subdirección de sostenibilidad y la subdirección de reglamentación técnica e innovación elaborarán los estudios previos y las especificaciones técnicas para la contratación de estudios, diseños y especificaciones relacionadas con los asuntos a su cargo. Entonces ahí indica las tres subdirecciones que se involucran en este aspecto. Tenemos la disponibilidad presupuestal. Obviamente, nosotros lo hemos hablado que cuando se publica, se hace la convocatoria, se abre la convocatoria para una licitación pública, no es necesario que se tenga el certificado de disponibilidad presupuestal. En este numeral, de manera concurrente a la elaboración de los estudios previos, la subdirección de estructuración y proyectos o la correspondiente unidad ejecutora generadora de la necesidad, según corresponda, tramitará el certificado de disponibilidad presupuestal. Eso ya cuando se haga cuando se abra el proceso del licitatorio, entonces ahí sí se hace la solicitud del certificado. Teniendo en cuenta si se trata de un proyecto de inversión o para el funcionamiento de la entidad ante el grupo de presupuestos de ingresos adscrito a la subdirección financiera, dicha solicitud es el producto del análisis económico del valor del contrato. Tenemos el 2.4, preparación y recolección de los documentos particulares. Esto que estamos mirando son apartes del manual de contratación, porque el documento como tal tiene 67 hojas y yo le sugeriría de vez en cuando leerlo, sobre todo cuando vayamos a hacer ciertas gestiones. Esta parte primera, lo que es la etapa precontractual, digamos que esa lo hemos visto y eso es responsabilidad de estas dependencias que hemos mirado. Ya en la etapa contractual miraremos que ya es donde entra a ser actor la supervisión, el supervisor de contrato de interventoría y los apoyos a la supervisión. La subdirección de estructuración de proyectos o la respectiva unidad ejecutora, el que sea responsable de esta fase de conformidad con la naturaleza o bien o servicio a adquirir, sea este misional o no, el o no ya saben a qué se refiere, que son gastos de funcionamiento, conformarán el expediente precontractual con los documentos descritos en el presente numeral y los remitirá mediante el sistema de correspondencia que se encuentre en uso, con memorando y medio magnético debidamente organizado y foliado a la subdirección de procesos de selección contractuales o las dependencias encargadas de adelantar el proceso de selección. Todo esto que dice acá es muy sencillo. Una vez que se tiene el expediente que usualmente lo consolida, la subdirección de estructuración le remite mediante memorando a la subdirección de procesos de selección contractuales para que haga lo propio, es decir, el proceso de selección. Una vez elaborados y recaudados los anteriores documentos, es necesario, según la modalidad contractual o el tipo de contrato resultante, que se cuente con los siguientes documentos especiales. Entonces, para el caso de la licitación pública, la selección abreviada
y concurso de méritos, nosotros estuvimos mirando, hicimos un ejercicio en cuanto a la cronología que se debe aplicar, lo vimos para la licitación pública, y lo mismo los documentos. Esos documentos son los que finalmente se van a publicar en el SECOP para cuando inicia el proceso de selección. Este es un aspecto en donde no se puede fallar, ¿cierto? A diferencia de lo que ocurre en la etapa contractual o postcontractual, que no se tiene la rigurosidad de los documentos que deben subir los responsables. En la etapa precontractual sí se tiene una obligación clarísima, porque si hay un documento que llegase a no estar registrado, recordemos que el SECOP es transaccional, quiere decir que todo lo que se registra, y ya lo hemos hablado, solo por recordar, es lo que vale. Digamos que en el caso de una suspensión, si no se hace registro adecuado de cuándo se suspende y cuándo se reanuda, el documento como tal, el PDF, no tiene ninguna validez. Ese se sube porque hace parte después del expediente, del expediente del contrato. Entonces, la subdirección de procesos de selección contractuales designará un comité encargado de evaluar la propuesta presentada en el proceso de contratación. Una vez ya surtido este trámite del cierre del proceso de selección, entonces se nombra el comité evaluador. Entonces, recordemos que esto lo constituye un técnico, un financiero y un jurídico. Así lo denominamos nosotros, y son los encargados de hacer en estas tres áreas la evaluación para las licitaciones públicas o concursos de méritos que adelante la entidad. Y en el caso de las direcciones territoriales, la designación del comité evaluador estará a cargo de quien ejerza la función de dirección, o sea, pues el director. En la fecha y hora señalados en el pliego de condiciones, el comité evaluador y la subdirección de procesos de selección contractuales en el nivel central y en el territorial, el director territorial realizará la audiencia de apertura de sobres. Digamos que esto ya es cuando se va a hacer la adjudicación. Se ha surtido todo el proceso de selección anterior, en donde después del cierre, se han hecho las evaluaciones, se publica el informe de evaluación, se hacen observaciones por parte de los proponentes al informe de evaluación, se cita la audiencia para determinar orden de legibilidad y adjudicación, y allí mismo también se pueden hacer observaciones. Hasta el final se pueden hacer las observaciones, entonces termina con la adjudicación. Entonces, dependiendo si es nivel central o territorial, pues se tiene a través de la delegación de funciones, acordémonos de la resolución 833 del 21 de marzo de 2025, que es la que le hicimos un análisis detallado y al fondo en una de las charlas que tuvimos. Acto seguido, el comité evaluador remitirá para publicación en el SECOP la resolución de adjudicación o de declaratoria de cierta y demás documentos necesarios que servirán de soporte para la elaboración del respectivo contrato. Entonces, una vez se tiene ya adjudicado, entonces se hace la resolución mediante la cual se legaliza esa adjudicación, ese orden de legibilidad establecido para efectos de la posterior elaboración del contrato, como lo indica acá en este caso. Una vez adjudicado el proceso de selección a efectos de suscribir el acuerdo de voluntades, o sea, el contrato respectivo, deberá surtirse la solicitud de recomendación respectiva del comité de contratación en aquellos procedimientos que deban surtir esta etapa previa a la suscripción del acuerdo de voluntades. Acto seguido, la subdirección de procesos de selección contractuales en el nivel central o el director territorial en su región, de conformidad con la delegación respectiva, o sea, la que está vigente, la 833, procederán a suscribir los contratos, convenios y contratos administrativos resultantes del proceso de selección. Una vez suscrito el acuerdo de voluntades, la subdivisión de procesos de selección contractuales en el nivel central el director territorial en su región solicitará al contratista de las garantías respectivas, las cuales estarán sujetas a la revisión y aprobación. Entonces, lo que habíamos ya comentado, una vez se suscribe el contrato, entonces el contratista debe proceder al tema de la solicitud de la póliza de cumplimiento, que va a amparar esos riesgos correspondientes definidos ya en
en la planeación del contrato para su aprobación y debe subirlos al SECOP. Es un requisito sine qua non que se suba la póliza al SECOP para poder la entidad aprobarla. Tenemos también cuestiones transversales a esta modalidad de selección a considerar. Entonces, es importante considerar que al momento de adelantar una licitación pública de selección abreviada o concurso de méritos abierto, mire que aquí hablamos de concurso de méritos abierto, porque es lo que hace el instituto en ese proceso de selección de consultores o interventores. Deberá tener en cuenta las reglas establecidas para el cumplimiento de los tratados internacionales y la convocatoria limitada a MIPYMES. Esto es un aspecto que también lo estuvimos viendo, que la ley 1150 lo tiene en cuenta, la participación de MIPYMES. Esto, como lo dijimos, debe ser algo solicitado, o sea, no necesariamente en la estructuración se incluye el tema de las MIPYMES, pero por solicitud de los interesados sí se puede incluir. Cuando se trate de contratos de obra, de consultoría para los estudios y diseños y en los demás casos en que conforme con la ley se requiera contar con una interventoría, la Subdirección de Estructuración de Proyectos o las unidades ejecutoras, según sea el caso, deberán solicitar el inicio del concurso de méritos para contratar la interventoría de manera simultánea a la solicitud de contratación. Digamos que esto usualmente pues se hace, recordemos en qué casos es que se debe tener interventoría. En los casos de licitación pública, hay algunos casos excepcionales que no aplica la interventoría y eso se definen en los estudios previos. Es decir, allí es donde se hace el análisis para determinar qué contratos tienen o no interventoría. Lo que sí es cierto es que los contratos de mínima cuantía, pues no se les contrata interventoría. Pero el resto, menor cuantía, la gran mayoría lo tiene. Vuelvo y repito, todo lo que esté contemplado en los estudios previos. Para la contratación de mínima cuantía, pues se sigue lo indicado en la ley 1150, que nosotros lo vimos en lo que es la publicación de la invitación por un día, la presentación de propuesta también un día, la evaluación que se hace al menor precio un día y hasta cuando llega la aceptación de la propuesta y se emite una comunicación que se constituye en contrato. Para el caso de la contratación directa, pues lo contemplado en el artículo 2 de la ley 1150, que nos habla en los casos, eso lo vimos, los casos en los cuales se adelanta lo que es la contratación directa. Recordemos nuevamente que la contratación directa es en donde, por supuesto, no hay ningún proceso de selección. En este tema de convenios solidarios, que lo hemos hablado en algunas ocasiones, es que eso está soportado en la ley 2166 de 2021. En esto, pues, es un proceso no, sino es contratación directa. En esto, el instituto ha suscrito muchos convenios, muchos son más de 2000. Y como les comentaba, pues el resultado en términos generales, en cuanto a cumplimiento, como cosa curiosa, no hay solicitudes hacia los organismos de acción comunal por incumplimiento. No he sabido por qué, porque sí, digamos, en la estructuración se cometieron bastantes errorcitos en un inicio y se han venido corrigiendo, pero de todos modos, no sé, parece que estas lecciones aprendidas no son suficientes en este caso. Yo he visto casos en los cuales se menciona un manual de interventoría aplicado a los programas de la paz, de las vías de la paz total, que nunca salió en el instituto, pero ahí quedó contemplado. Bueno, viene también para la urgencia manifiesta, pues lo contemplado también en la ley 1150 al respecto, se debe hacer la justificación técnica del por qué se requiere hacer uso de la urgencia manifiesta, sobre todo por la circunstancia del sitio que obliga a atender de manera inmediata y a exhibir digamos, su inicio al tema de un proceso de selección. Pero obviamente se tiene que contemplar posteriormente el contrato y la parte del acuerdo económico en la solución de la situación que amerite atenderse a través de la urgencia manifiesta. Tenemos que para los convenios en contratos interadministrativos, pues estos convenios, como lo decimos, son
hacen parte de la contratación directa y pues las entidades no, sino las dependencias que sean responsables en el instituto, pues son las que se encargan de realizar el tema de los estudios previos y las necesidades de la suscripción de estos convenios y contratos interadministrativos. Aquí en el instituto, básicamente la subdirección de vías regionales es la que lidera, digamos, este tipo de contratación. Y está para los convenios de intervención, lo que se refiere a intervenciones que la entidad haga en vías urbanas, en vías rurales que no están a cargo de la entidad. Entonces, también se tiene el procedimiento en el manual de contratación de cómo realizar estas gestiones. Y para los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, igual se hacen los estudios correspondientes. En esto, pues de acuerdo a la resolución 833, la dependencia encargada de este tema es la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, obviamente en coordinación con cada una de las unidades que requieran de la contratación de este tipo de contratos. Y pues para los comodatos también se tienen las actividades y las gestiones necesarias, sobre todo para, digamos, las diferentes gestiones al interior del instituto que aplique para el tema de los comodatos. Para cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. Entonces, no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que pueda proveer el bien o servicio para ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo y que soportan la contratación. O sea, todo lo que estamos hablando, la base son los estudios previos. Es el gran documento que se realiza y de allí se deriva el pliego de condiciones en especial y otros documentos que hacen parte de esta etapa de precontractual. De acuerdo con lo anterior, la unidad de la que surge la necesidad deberá adjuntar junto a la solicitud de inicio del proceso de selección respectivo la certificación en la cual establezca de manera clara que se trata de proveedor exclusivo de una marca de bien o servicio, si la cual deviene la titularidad de derechos de propiedad intelectual, deberá anexar el certificado de la titularidad del bien, obra o servicio inscrito en la Dirección de Derechos de Autor. Ahora viene la tipificación, estimación y asignación de recursos, de riesgos. Recordemos que quien trae esto como exigencia es la ley 1150 en su artículo 4, en donde se habla de la cuantificación de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan producir desequilibrio económico al contrato. Entonces, esto no confundirlo con los riesgos que están amparados a través de la póliza de cumplimiento. Entonces, en esto, digamos que el instituto pues sigue los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, que es lo que tenemos que hacer para eso, pero antes de que esto surgiera, este aspecto de Colombia Compra, nosotros veníamos haciendo las matrices con base en lecciones aprendidas, que yo creo que es la mejor forma de hacerlo, aunque como yo les he comentado en algunas charlas que se dan, incluso la PMO, hablan de metodologías. Al final uno termina diciendo la metodología, pues ¿de dónde surge? De la experiencia en la gran mayoría, por no decir la totalidad de los casos. Las garantías, pues son las que están contempladas en el decreto 1082 y en la misma ley 1150. Entonces allí se tienen unos porcentajes y unos amparos de cada una de las garantías. Por eso en los contratos del instituto, en los de obra e interventoría consultoría, pues se incluyen unos porcentajes y unos tiempos de amparo para el caso de cumplimiento. Recordemos, es hasta la liquidación del contrato por el 10%. Este 10% incluye lo que es las multas, o sea, incumplimiento parcial, llama, ahí aplicamos lo que es multa, o sea, en la vigencia del contrato, el definitivo, que es después de vencido el contrato, en donde aplica la cláusula penal pecuniaria, y se espera que el contratista no vaya a ser tan incumplido como para que lo estén multando, aunque casos se ven, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia, aunque no se materializa como hubiéramos esperado, sobre el tema de
de incumplimiento parcial y también incumplimiento definitivo sobre la misma circunstancia. Y en los dos casos, pues, no procedió. ¿Que por qué? Nunca entendimos por qué no. Y está también el buen manejo y correcta inversión del anticipo. Aquí dependiendo digamos, las políticas de la dirección, han sido diferentes las situaciones. La ley es clara en indicar que el anticipo se da hasta el 50%. Y el anticipo por concepto es apalancamiento para iniciar la ejecución de proyectos, es decir, para ir generando lo que es el flujo de caja. Y aquí por situación, que eso ya lo habíamos comentado, por situaciones de tema presupuestal, a veces se producen desembolsos en diferentes vigencias. Uno de eso y lo otro es que cuando se tiene definido un porcentaje, en algunos casos dice hasta el 50%, eso significa que si un contrato vamos a hablar, de 20.000 millones, que es para 2 vigencias, digamos, entonces para la primera vigencia tiene un registro vamos a suponer, de 2.000 millones y se está diciendo que se le va a otorgar el 50% de anticipo. Ese 50% de 20.000, digamos en cifras redondas para el ejemplo, por motivo del ejemplo nada más, sería 10.000 millones, pero resulta que el registro de la primera vigencia es de 2.000 millones, no se le pueden dar los 2.000 millones. 10.000 millones no se puede por tema de registro presupuestal y los 2.000 tampoco, obviamente por tema del manejo de la liquidez, si se quiere, de la ejecución del contrato. Entonces, al final se le dicen 1.000 millones. ¿Y qué quiere decir esto? Que la siguiente vigencia le van a dar los otros 9.000 millones para completar el anticipo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que varían un poquito el concepto contemplado, digamos, de manera general en la ley. También está el de salario y prestaciones sociales, que en algunos casos en las solicitudes, esto tiene su aspecto, digamos, especial para aplicarse. Es decir, he visto casos en solicitudes de inicio de procedimientos administrativos sancionatorios donde hablan de que el contratista no le ha pagado a algunos de los personal que utiliza para la ejecución del proyecto o incluso no le han liquidado sus prestaciones. Entonces, se pretende que se haga a través de este amparo, pero eso no funciona de esa manera. Entonces, en su momento daremos una explicación de cómo es que funciona. Aquí únicamente estamos mencionando los amparos, luego viene el amparo de estabilidad y calidad de la obra, lo mismo que la calidad del servicio. Entonces, eso lo que hace referencia básicamente el tema de las garantías. El restablecimiento o ampliación de la garantía cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por el instituto el valor de la garantía se reduce, el contratista está en la obligación de restablecer el valor inicial de la garantía. Esto de reclamaciones efectuadas por la entidad se refiere a incumplimientos del contratista. Entonces, cuando se produce una toma de decisión en el proceso administrativo en el cual la entidad encuentra las razones suficientes para aplicar la multa, entonces a esto es lo que se refiere el restablecimiento o ampliación de la garantía. El restablecimiento es cuando se aplica la multa y la ampliación de la garantía es en el caso de prórrogas, adiciones, básicamente, y al final en el vencimiento del contrato cuando se suscribe el acta de entrega y recibo definitivo para constituir la estabilidad. Entonces ahí se tiene que hacer el anexo de modificación para poner en vigencia la estabilidad, porque el requisito es el acta de entrega y recibo definitivo de obra o de interventoría. La entidad estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la contratación el mecanismo que proceda para establecer la garantía con el contratista cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla, modificarla o adicionarla. Digamos que en este aspecto también se han visto situaciones allí en procesos administrativos porque, por ejemplo, hay un caso, a ver ustedes qué opinan, se los dejo también para que lo tengan en cuenta, estos son parte de lecciones aprendidas. Resulta que solicitó inicio del procedimiento por presunto incumplimiento. Recuerden una cosa, eso lo aprendí de los abogados, hasta tanto no se haya demostrado el incumplimiento es presunto.
Hay ingenieros que eso no lo interpretan porque, digamos, alguien es supervisor y en el seguimiento que le hace dice, ah, es que incumplió, pero la ley no dice que incumplió, la ley dice que es presunto hasta que no se demuestre que incumplió. Uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, resulta que el presunto incumplimiento es porque no adjuntó el anexo de modificación por la prórroga número 6. Y yo hago el análisis de toda la documentación y resulta que este contrato tiene acta de entrega y recibo. Estamos hablando de una interventoría. Acta de entrega y recibo definitivo de interventoría. El presunto incumplimiento es porque no presentó el anexo de la última prórroga que fue la 6, pero ya está firmada el acta de entrega y recibo definitivo. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Es decir, ¿qué concepto les merece en este sentido? ¿Aplica de esa manera como está descrito el presunto incumplimiento por la no entrega del anexo de modificación de la prórroga 6 y teniendo suscrita el acta de entrega y recibo definitivo? ¿Cómo lo entienden ustedes? A ver quién me puede responder o opinar sobre ese tema. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Inge. Bueno, escucho. ¿Sí entendió Sí, el señor. comentario que Pues, dice? como lo plantea, a mi parecer, no tiene pues coherencia en el sentido de que pues si ya entrega, ya existe un documento de entrega y recibo definitivo, pues es porque el contratista se encuentra al día, ¿no? Sin embargo, he visto en casos aquí documentales que hacen eso seguido, no sé si por requerimientos ya, no sé, no entiendo la razón, donde ciertos trámites queda textual de que quedan pendientes. Entonces ahí no sé, pues desde mi parte no es el deber ser, sin embargo no entiendo por qué razón en algunos casos se ha hecho eso. Bueno, interesante la observación, sobre todo porque esto es una situación que hemos evaluado allí en procesos administrativos, este caso. Entonces, para el ejemplo que estamos colocando, por supuesto, ahí hay un error que tiene en la gestión realizada el supervisor. Se los comento para que ustedes lo tengan en cuenta. Porque si se firmó el acta de entrega y recibo definitivo, quiere decir, de conformidad con lo que dice el acuerdo negocial que llaman los abogados, o sea, el contrato, que el paso siguiente dentro del amparo, del tema que lo acabamos de comentar, del amparo, es que se lleve a la aseguradora y que se despida la vigencia del amparo de calidad del servicio, en este caso que estamos hablando de una interventoría. Eso quiere decir que, mire que aquí hay doble circunstancia de pronto de una falta de gestión, por no hablarlo de forma distinta, del supervisor, porque, a ver, miremos una cosa, digamos solo por comentario del tema que estamos tratando, que en la minuta de la prórroga dice que dentro de los 3 días siguientes el interventor en este caso debe presentar el anexo de modificación 3 días siguientes. La minuta, por supuesto, de la prórroga se suscribe y da el tiempo, digamos, que sea 2 meses, ¿cierto? Entonces quiere decir que se tienen 2 meses para que el contratista, no 2 meses, en realidad no son 2 meses, el punto es, si se dieron 2 meses de plazo, pues el contrato sigue por 2 meses. Y si se cumplieron los 3 días y no ha presentado el anexo de modificación, ahí tiene que hacer su gestión correspondiente de manera oportuna. Recuerden lo que he hablado yo muchas veces. A veces uno repite tanto esa palabra que hay que ponerla en el contexto cuando se presenta la oportunidad. Y para este ejercicio que estamos planteando, la manera oportuna no se dio porque ¿cómo así que 4 meses después de vencido el contrato que se hace la solito inicio del procedimiento administrativo por presunto incumplimiento definitivo, no se tiene ese anexo de modificación de la prórroga, que tuvieron 2 meses en la ejecución del contrato? Entonces, pasados los 3 días, el supervisor hace su requerimiento indicándole que es de manera inmediata que debe presentar el anexo de modificación a la garantía. Y si le dio ese tiempo de inmediato y no se produjo, ahí es donde tiene que solicitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. Esa es la oportunidad, sin pereza. ¿Por qué lo digo sin pereza? Porque se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Entonces,
¿Cuál es el propósito de la multa? Perdón, del tema del procedimiento administrativo por concepto de incumplimiento parcial, combinar al contratista. Si no responde a eso, se multa. Y recordemos que la multa, de acuerdo con el artículo 90 de la ley 1474, puede producir, si se repite 3 veces en un mismo contrato, produce una inhabilidad de 3 años. Entonces, todo este tipo de cosas, si ustedes están informados, yo creo que no les debe pasar. Y si le llega a pasar, porque no lo aprendimos, o sea, eso sería delicado. Lo otro que está comentando, el manual de interventoría lo dice claramente. Situaciones de estas en las actas de entrega de recibo definitivo, tanto de obra como interventoría, se presentan. No se debe dejar escrito ningún pendiente, porque el acta de entrega de recibo definitivo se produce cuando se termina a satisfacción el contrato. Entonces se tienen que hacer una serie de gestiones. Aquí tienen que ustedes analizarlo y evaluarlo adecuadamente para no dejar ese tipo de observaciones de pendientes, porque eso cuando hay un proceso, un procedimiento administrativo, lo coge el apoderado del contratista y en especial la aseguradora y lo hacen ver y notar como un error de procedimiento del instituto. He visto casos en las actas de entrega y recibo definitivo que a nosotros, digo a nosotros, hace bastantes años éramos mucho más cuidadosos porque nos generaba, a nosotros sí nos generaban consecuencias que no fuéramos cuidadosos en ese tipo de revisiones. Y no que es que se presentaron unos fallos en el pavimento, lo escribe la interventoría, eso no lo escribe el supervisor, lo escribe la interventoría, pero el supervisor no lo revisa. Y eso, para que ustedes lo tengan en cuenta, no se incluye en la estabilidad. La estabilidad de obras, ¿a partir de cuándo? De la fecha de acta de entrega y recibo definitivo. Tengan en cuenta eso, que son detallitos que pues los menciono aquí por el ejercicio que estamos haciendo. Bueno, entonces, tenemos que la entidad, ya lo vamos a ampliar. La entidad estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la contratación el mecanismo que proceda para establecer la garantía. Entonces, en esto les sugiero que empiecen a mirar en los pliegos de condiciones si efectivamente se tiene contemplado este aspecto en la obligación de ampliar, modificar o adicionar la garantía. El interventor y o supervisor del contrato deberá efectuar el seguimiento y revisión puntual de las garantías de acuerdo de voluntades, velando por el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, así como la normativa vigente y el manual para la aprobación de las garantías de los contratos. ¿Alguno de ustedes, pregunto, ha visto en algún momento el manual para la aprobación de las garantías de los contratos? ¿Alguien que me diga sí o no? ¿O todos me dicen no? ¿O alguno me dice sí? No, nunca. Interesante. Creo que no existe. Esto es, yo lo he buscado, no he encontrado, pero sí les hago la observación, sobre todo porque nosotros actualmente en la subdirección de gestión contractual estamos en un plan de contingencia porque se ha represado tema de la aprobación de los anexos de modificación. Recordemos que procesos de selección contractuales es quien aprueba la póliza del contrato principal, ¿cierto? Después de esto, lo hace la subdirección de gestión contractual y procesos administrativos para todo lo que tenga que ver con las modificaciones, todo tipo de modificaciones al contrato. Entonces, estamos en un plan de contingencia para adelantar este tema y están capacitando de manera relámpago a los abogados, básicamente, para este tema. Asimismo, deberá verificar el cumplimiento de los requisitos en los trámites de cesión de contratos sobre la posición contractual para el caso de las estructuras plurales. Las estructuras plurales, pues, son los consorcios o uniones temporales. Entonces, miren que una de las responsabilidades que ya está escrita aquí en el manual de contratación es el tema de la revisión de las pólizas. Normalmente, los supervisores de contrato de interventoría no la miran, porque si la miraran, pues detectarían algún error que se comete. Desafortunadamente, uno no entiende, o yo no entiendo por qué, si todo está automatizado, por qué se cometen errores en la expedición de los anexos de modificación por parte de las aseguradoras. Nunca he podido interpretar eso, y eso se lleva un tiempo pues para lograr aprobar ese anexo de modificación. No olvidemos entonces esto que le estoy diciendo, que ya son tips como los que he venido dando en temas de experiencia
para la oportuna gestión de los supervisores. Si hacemos una oportuna gestión, las cosas van a funcionar muchísimo mejor. Lo mismo exigir que las interventorías lo hagan. Yo les comenté la vez pasada, hay un procedimiento administrativo por incumplimiento de un programa de inversiones y el contrato lleva 4 años y el programa de inversiones está atrasado desde el primer mes de ejecución. Esto tiene etapa de preconstrucción, como casi todos los contratos de licitación pública, y digamos que a partir del mes cuarto, si no se tiene contemplado algo distinto en el pliego de condiciones, empezó el atraso. Y 4 años después solicitan eso. Esto es responsabilidad directa de la interventoría y también del supervisor. Ustedes están mirando cuando presentan las cuentas, las actas parciales de obra y ajustes y actas de costo, estas 2 primeras en especial, porque muchos de los supervisores de contrato de interventoría dicen que ellos no tienen nada que ver con la obra. Mentira. Mentira, porque de todos modos estamos firmando una hoja de ruta de orden de pago. Entonces tenemos que verificar que haya el cumplimiento de los requisitos. Y entonces, en este tema se dan situaciones, vuelvo y digo, hay que mirar ese seguimiento al programa de inversiones y decirle a la interventoría, oiga, ¿qué está pasando? Aquí llevamos, yo les comenté un caso patético de eso, en donde incluso se hizo la reprogramación horizontal, es decir, no se programó obra para efectos de permitir que el contratista se pusiera al día. Y esto ocurrió durante un año y no se puso al día. Algo está pasando. Vuelvo y repito, la interventoría es directamente responsable, pero el supervisor tiene que ver eso, porque es que somos la entidad que es la que tenemos que velar. Artículo 14. Tenemos la dirección del seguimiento de la ejecución de los proyectos. El supervisor de cada contrato y/o la subdirección de procesos de selección o quien ostente la delegación en caso de incumplimiento de la garantía de seriedad, elaborará el insumo para iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio o de siniestro en las garantías a que haya lugar. Digamos, para que entendamos esto de la garantía de seriedad, todos tengamos el concepto es que cuando un contratista presenta una propuesta, un contratista, no un proponente, porque en ese momento no es contratista, presenta una propuesta, tiene que adjuntar la póliza de seriedad de esa propuesta para todos los procesos de selección del instituto. Se tiene este aspecto. Entonces, esta propuesta, esta garantía va hasta cuando se aprueba la garantía de cumplimiento. En el evento que el contratista, por alguna circunstancia no justificada, no firme el contrato, después de adjudicado el proceso de selección, se le hace efectiva esta garantía. Entonces, eso es de la etapa precontractual. Entonces, ustedes no se preocupan por ese aspecto en el concepto de lo que es la supervisión. Entonces, digamos que hoy como se nos desfasó el horario por tema de nuestro impasse, perdimos media hora. Entonces vamos a terminar en esta parte. Nos quedó faltando un parte del tema, pero pues ahorita harán sus comentarios respecto al desarrollo de esto, si les ha parecido adecuado o no adecuado. Yo leo en ustedes las respuestas que colocan respecto a esa encuesta que se les coloca. Y bueno, de todo hay en la viña del Señor, pero sí me gusta que hagan las observaciones que consideren en tema del desarrollo de estas charlas. Tenemos elaboración del proyecto de pliego de condiciones. Entonces, en esto es lo que ya hemos hablado suficientemente, que se hace con base en la información que se reporta por parte de las unidades ejecutoras a la subdirección de estructuración. Y recordemos que el pliego de condiciones surge de los estudios previos que se realicen para los procesos de selección. Entonces, allí se contemplan todas las necesidades. Recordemos que el pliego de condiciones tiene 3 aspectos, uno que es el jurídico, el otro que es el técnico y el otro que es el financiero, la forma de elaborar la propuesta, la cronología que se establece, todas las definiciones en términos de la presentación de las propuestas por parte de los interesados, y esto se hace en coordinación con la subdirección de estructuración de procesos. Cuando esto ya se tiene listo, se le remite a la subdirección de procesos de selección contractuales, que es la que se encarga de abrir el proceso. Cuando se hace la primera audiencia de aclaración de pliegos, inicialmente se publican solo los prepliegos, entonces
La subdirección de estructuración debe acompañar a la subdirección de procesos contractuales, de procesos de selección contractual en el tema de la respuesta que se vaya a las observaciones. Después viene ya lo que es el pliego definitivo, en donde se han hecho ya todas las correcciones, si aplica, eso depende el tipo de observaciones que hagan y la misma respuesta que dé la entidad en ese sentido. Bueno, está el 2.8, que es la publicación de elementos y comunicaciones con los oferentes y contratistas. La publicación de los documentos del proceso de selección e impulso de las etapas en la plataforma, consolidación de respuestas, revisión, consolidación y publicación de las observaciones, que es de lo que les estaba comentando, que se presenten en el proceso de evaluación y comunicación en oferentes conforme a lo establecido en el pliego de condiciones para cada proceso de contratación a través del SECOP. No olvidemos que el SECOP es la plataforma que está establecida para que todo se registre. Yo les decía al principio que el pliego de condiciones está en la plataforma. Hay un documento, ¿cierto? Y para todo hay documentos, pero básicamente lo que cuenta y con base en lo cual realizan la propuesta los interesados es en ese pliego que está en el SECOP, que está registrado. No es subido, el punto no es subir el documento PDF. Dice, lo hará la solidaridad de procesos de selección contractuales, a excepción de las contrataciones de préstamo de prestación de servicio y apoyo a la gestión, así como las que se encuentran en otra dependencia delegadas, o sea, las direcciones territoriales para la mínima cuantía. Veedurías ciudadanas, yo recuerdo que hubo un compañero que en una charla también hablaba de que este tema ya, que no iba tanto en la estructuración de los proyectos, pues sí va tanto en los contratos de obra y en especial de las interventorías. Entonces, la subdirección de procesos de selección contractuales o la que se encuentre delegada. Aquí ya dijimos que lo que se encuentre delegada refiere en una posible reestructuración que tenga la entidad, sobre todo para que no pierda su vigencia el manual de contratación. Entonces, por eso lo colocaron. Son lecciones aprendidas, digámoslo así. Invitará a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social a los procesos de contratación que se adelanten en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones y consideraciones convenientes, intervengan en las audiencias y consulten los documentos del proceso de selección, de proceso en el SECOP. Bueno, entonces vamos a dejar por ahora hasta acá porque pues por respetar, digamos, la hora de terminación y continuaremos entonces ya en la próxima sesión. Terminamos esto del manual de contratación, iniciamos con conceptos ya de supervisión y continuaremos ya con el tema que les ha generado pronto más expectativa a ustedes, pero recordemos que absolutamente todo hace parte de la denominación del curso. Entonces, me dicen que alguien quiere preguntar algo. Luz Evelyn. Juan Diego, mientras Luz Evelyn regresa. Sí, señor Ige. Queda muy claro que el acta de entrega y recibo definitivo se debe suscribir una vez todo haya culminado correctamente. En los escenarios donde se suscribió y se anotó que existen ciertos requerimientos administrativos pendientes, ¿cuál debería ser el mecanismo o el procedimiento dado que ya se cometió el error de suscribir esa acta de entrega? Pues es que el tema es delicado, porque es que cuando se colocan esas observaciones, quiere decir que hay que darle un alcance en algún momento al acta para indicar que efectivamente eso se cumplió. Se cumplió y se superó el tema de la observación, o quedaría ahí como un incumplimiento en donde no se hizo la gestión que correspondía para al respecto. Recordemos que la ley, el Estatuto General de la Contratación Estatal, cuando hablamos de Estatuto General, es todas las leyes que hacen parte de la ley 80, como la ley 1150, pues todas las que hemos hablado, indica las gestiones que hay que realizar a efectos de lograr el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tanto del contratista como de la interventoría. Entonces, el riesgo que hay
pero mejor no voy a hablar de riesgo. La situación equivocada que hay es que dejen observaciones que permitan a la interventoría que las deje en relación con el contrato de obra. Se debe evitar, por eso es que hay que hacer el seguimiento minucioso. Digamos que cuando se tiene dificultad, porque muchas veces depende de la inconsciencia de los jefes, en el sentido de decir, oye, es que la visita que se hace a los proyectos para hacer el seguimiento que nos corresponde de acuerdo con las obligaciones de ley y constitucionales, esto es por absoluta necesidad y de verificar que efectivamente haya cumplimiento de la interventoría. Recordemos que para eso contratamos la interventoría. Yo no hablo del contratista de obra porque digamos que uno lo descarta porque, o si no, para eso, y si nos tocara hacer a nosotros la función de interventoría, pues ¿para qué contratar interventoría? Entonces, volvemos un poquito a lo que era el decreto 222 de 1983, donde las entidades, en este caso el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hacía interventoría. Ellos tenían todo el equipo, todo el personal para hacer interventoría. Los ingenieros hacían interventoría y también construían, por eso existían los distritos, que nosotros lo comentamos en las charlas iniciales, existían los distritos de obras públicas donde tenía pues toda la estructura como cualquier contratista hoy en día. Entonces, la sugerencia es eviten colocar observaciones. Para eso se necesita que actúen oportunamente. Dentro de las herramientas que nosotros tenemos es, en los procesos administrativos, el primero es si se produce el incumplimiento en la ejecución del contrato, pues tenemos la solicitud de inicio del procedimiento administrativo para aplicación de multa. Eso es, vuelvo y digo, combinar al contratista. Digamos, en la gran mayoría de las veces, los contratistas responden a la culminación y eso qué significa que se ponen al día. Pero tiene mucho que ver con la oportunidad en la gestión por parte del supervisor. Recordemos otra cosa, que los procesos, la solicitud de inicio del procedimiento tiene un tiempo mínimo para realizar el debido proceso. No podemos pretender que faltando 15 días para vencerse el contrato vayamos a hacer la solicitud porque no hay tiempo para el debido proceso. Y esto es algo que no se puede violar. Está incluido en el artículo 29 de la Constitución Política, al igual que en el artículo 17 de la ley 1150, que es el debido proceso, y últimamente, la última ley que aplica eso, que es por la que nos estamos rigiendo, es el artículo 86 de la ley 1474. Todo esto ya lo hemos visto, esa información ustedes la deben tener clara. Entonces, una sugerencia, apliquemos todo esto que hemos venido desarrollando en las charlas para que no se den estas situaciones. No dejar esas observaciones, actuar oportunamente. ¿De acuerdo? Bueno, el Elkin Mejía no está por ahí. ¿Es el que sigue? El ingeniero Elkin. Yo dije, no, se fue de vacaciones. No, yo No lo vamos a siempre, escuchar hoy. buenos días para todos. Primero agradecerte, siempre das el 1000%, felicitarte por esta labor. Eh, para los compañeros, lo que pasa es que en las obras, nosotros tenemos en el manual de interventoría el acta recibo previo que se hace 30 días antes de la terminación de donde se supone que hagamos el acta recibo definitivo. Entonces, en el acta recibo previo, que lleva un formato que tenemos, donde van las fotografías, ahí sí podemos observar todo, y lógicamente lo va a hacer la interventoría, no nosotros, como supervisores, no nosotros. Ahí es la oportunidad para que la interventoría diga, mire, aquí este bordillo está agrietado, el pavimento está fisurado, o esto, lo otro. Lecciones aprendidas. Siempre en lo que ha dicho el ingeniero Humberto, o sea, el interventor no puede decir, vea, este pavimento no cumplió la especificación y sin embargo yo lo voy a recibir. No se debe hacer. ¿Qué se debe hacer? Descontar ese concreto o metros cúbicos de pavimento, o si es asfalto que está deteriorado con piel de cocodrilo, debe descontarlo. ¿Por qué? Porque si lo mete en la cuenta y lo mete en el recibo definitivo, ¿qué pasa? Está sujeto a estabilidad. Y si en la ejecución ya tenía un deterioro, no lo puede recibir el interventor. Ya nosotros hemos tenido lecciones aprendidas sobre eso, el 1019, el 1172, que fueron contratos del 2019, 2020, recuerda Humberto, que tuvimos un proceso y al final salimos adelante porque estamos en un proceso de incumplimiento y de estabilidad de obra. Entonces, eso es importante porque el supervisor no interviene en la firma del acta de recibo definitivo de obra, pero sí tenemos que revisarla, porque hay interventores que por negligencia o porque no tienen conocimiento cometen errores y después la entidad viene a asumir unos riesgos
que no debió asumir, y por eso la calidad de servicio en la interventoría. Yo tomé lo otro, TICS. Hay contratistas de obra que dicen, yo no firmo esa acta de recibo, no la firmo. El interventor, ¿qué debe hacer? Firmarla, enviársela al tipo que venga a firmar, y si el tipo le da, no sé, un mes y no lo firma, él debe remitirle a la entidad. Y la entidad hará un proceso contra el tipo si no quiere recibir las obras, porque el que valida las obras que hizo el contratista de obra es el interventor, para eso está contratado. Entonces, hay casos en que no, la interventoría no entrega a la entidad la acta de recibo definitivo porque el contratista no quiere firmarla. No, señor, debe entregarla si sea unilateral, y nosotros entonces aplicamos todos los sancionatorios que haya que cumplir frente a ese tema. Bueno, Y excelente. rápidamente, Sí, señor. yo tomé nota aquí. Es que yo vi que pasaste en la Listo, siga. presentación rápidamente del proceso Sí. precontractual al postcontractual, y es algo fundamental. Una vez termina la etapa precontractual, que tú explicaste ahí del registro presupuestal, compromiso presupuestal, importante la aprobación de póliza, la resolución del supervisor para dar orden de inicio. Finalmente, el supervisor da el orden de inicio, y lo más importante, dentro de los 3 días siguientes a la orden de inicio, nos tomarán la habla de la reunión técnica inicial. Esa reunión técnica inicial es fundamental, porque allí la entidad da todos los parámetros de cómo se va a ejecutar el contrato, para que después no venga el interventor y el de obra, es que yo no sabía, es que no me dijeron. Ahí, mejor dicho, esa reunión dura 3, 4 horas, pero hay que decir todo y lógicamente ir a campo para hacer las advertencias. Era eso, gracias. No, excelente, como siempre, sus aportes, pero voy a hacer una pequeña observación a una cosa que dijo por unos procedimientos administrativos sancionatorios que tenemos. El tema de descontar, mire lo que implica esto, para que lo analicen. Resulta que tenemos pues un pavimento rígido, resulta que se presentaron, eso ya lo habíamos comentado, varias veces se presentaron fisuras, entonces la interventoría dice, voy a hablar rápidamente de esto, las actas parciales de obra son provisionales hasta tanto no se efectúe el recibo definitivo. En consecuencia, todas las obras que puedan fallar durante la ejecución del contrato, la interventoría hará el requerimiento de la reparación, y en el evento en que el contratista se reduce a eso, primero se debe hacer la solicitud de inicio del procedimiento administrativo, pero se debe saber enfocar, porque ahí hay un caso en el cual se dice que como el contratista no presentó el plan de reparación de losas, eso es un incumplimiento. Entonces, el enfoque no es adecuado en ese sentido. Porque eso no se constituye en un incumplimiento. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir del acta parcial de obra en su definición. Además, la ley 80, artículo 4, habla de que las obras se deben ejecutar con la calidad esperada. Entonces, nunca se podrá no se debe recibir una obra que tenga fallos en su operación, después de ejecutados, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer, le descuenta el contratista, como sea, pero para el caso del pavimento rígido, mire lo que va a ocurrir. Se descuenta, efectivamente, fue 1 kilómetro, digamos, si colocáramos las losas falladas una tras otra, y resulta que aquí, si el instituto va a sacar, digamos, un proceso de selección para reparar y reconstruir, resulta que aquí hay que incluir un ítem que se llama demoler. Cuando se le hace el descuento al contratista, no se está incluyendo la demolición. Entonces, esto es algo que, pues, agradezco el aporte y el tip que da el ingeniero Belkin, pero sirve para decirles, mire, analicen muy bien, porque esto le genera un daño a la entidad. No es solo descontar la obra que no esté funcionando, sino que por eso es que hay que hacer la solicitud del procedimiento administrativo sancionatorio, pero enfocado en el aspecto del daño que se le está produciendo a la entidad. Porque si se descuenta, ustedes podrían decir, o la interventoría podría decir, no, ya le desconté, entonces no hay detrimento patrimonial. Pues sí hay detrimento patrimonial, porque hay que arreglar ese pavimento y hay que demolerlo, y ese es el costo. Recuerde que la demolición también trae el transporte y pues los ítems que correspondan a ese aspecto. Muchas gracias, ingeniero Elkin, por esos aportes, como siempre. Yo por eso no he desarrollado mucho el tema de la visita previa, porque pues no estamos tratando específicamente eso. Ya se dará el momento en
en el cual lo haremos. Y otro aspecto para que lo tengamos en cuenta, todo lo que hablemos nosotros, lo que yo hablo, lo que habla el ingeniero Elkin, porque él es un conferencista también en estos temas, todo está escrito, o sea, no está inventado por nosotros, está escrito en el manual o en la ley o en los manuales, etcétera, etcétera. El otro aspecto dice el manual de interventoría, que cuando se vence el contrato de obra, la interventoría debe notificar al contratista y enviarle el acta de entrega y recibo definitivo para la firma. Le fija un plazo perentorio. Si el contratista no la firma, esa acta, entonces la interventoría la firma y se la envía al instituto. Esta situación no es algo que no leen la gente, ni los interventores y los supervisores, y entonces hay que hacer una gestión, que lo dijo bien el ingeniero Elkin, que estoy perfectamente de acuerdo, hay que hacer la solicitud de inicio del procedimiento, pero hay que hacerla adecuadamente, ¿cierto? Porque cuando un contrato se vence, hay que suscribir el acta de entrega y recibo definitivo, hay que suscribirla. Si no lo hace el contratista, lo hace la interventoría. Eso es función, por eso yo estoy insistiendo tanto tiempo en esta, en especial en esta charla, que la responsabilidad para nosotros es la interventoría. Luz Evelyn, cuéntenos. Bueno, listo. Entonces, no sé si hay algún otro comentario respecto al tema desarrollado hoy. Eh, pues no, como les comento, no nos alcanzó el tiempo por este desfase, pero bueno, el propósito es, como yo les he dicho muchas veces, no es acelerar para cubrir el tema, porque a mí no me están pagando para eso, ni por eso ni para eso, sino es poder a ustedes darles la charla con la claridad absoluta y obviamente lo más detallado que se pueda, no tanto del documento como tal, porque sí es importante indicar cada una de las partes que contempla, más el tema de los comentarios y las lecciones aprendidas y los aportes que hace el ingeniero Elkin, que son muy valiosos para todos nosotros. Bueno, última vez, Luz Evelyn, antes de irnos. Listo. Entonces, les agradezco la participación para los que lo hacen y lo importante es que queden atentos a estas charlas que se llevan a cabo, que son, yo se los digo, no porque yo esté dictando la charla, porque igual algunas las dicta el ingeniero Elkin y hay otros ingenieros que las dictan, es el privilegio que tenemos porque somos nosotros mismos. ¿Quién es mejor que nosotros los que estamos en el instituto para poder hacer la gestión del conocimiento a través de la escuela corporativa? Bueno, entonces muchas gracias y les deseo un feliz fin de semana con mucha actividad y que Dios los bendiga. ¿Listo? Bueno, gracias, hasta luego. Aquí les paso a Julito, que está que se habla porque no ha podido hablar. Bueno, buenos días para todos. Entonces damos por cerrada la sesión del día de hoy. Nos vemos la próxima semana y revisaremos ya cómo vamos a continuar con el curso. Entonces, feliz día para todos. Les recomiendo la lista de asistencia que está en el chat. Entonces, para que por favor la diligencia, es muy importante que siempre la diligencia. Bueno, feliz día para todos. Entonces, damos por cerrada la sesión del día de hoy.